Señor, Padre Santo, te pedimos, Señor, que nos guíes en tu santo nombre y que nos lleves por el camino, que no nos desviemos ni a la izquierda ni a la derecha, sino que siempre estemos conscientes de que la mejor decisión es haber volteado los ojos a ti, Señor. Te pedimos que nos des un espíritu de revelación, que nos sigas dando, Señor, de tu maná, que podamos nosotros ser perceptivos, a poder tener ese discernimiento para poder recibir tu palabra y poderla tomar y aprovechar, Señor, que tú nos has dado la victoria por medio de tu Hijo Jesús. Reconocemos que tú eres nuestro Salvador y nuestro único Dios. Reconocemos que sin ti no podemos hacer nada. Te damos gracias, Señor, por las oraciones que has respondido, Señor, por la sanidad que hemos tenido, Señor, cada uno de los siervos, porque has sanado, Señor, nuestra alma, nuestro espíritu. Te damos gracias en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén, amén. La semana pasada, hermanos, empezamos un tema que es la puerta del atrio y no lo logramos terminar. Vamos a ir avanzando, vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que vimos la semana pasada para entrar de lleno a continuar con esta enseñanza. Y notamos que hablamos de la puerta del atrio, y esta es figura y salvación, porque en todo momento nosotros, igual que la Biblia, señala metafóricamente que al Señor Jesucristo. Y vimos en diferentes formas cómo el Señor nos iba guiando para poder avanzar y llegar a cada una de las promesas y de la palabra. Y desde el inicio, o sea, desde el Génesis, pues nos habló de el arca de Noé, como hizo una puerta y que esa puerta llevaba a la salvación, y que esa salvación pues nos llevaba con lo mismo que hizo Jesús, a Él. Pero también nos habló de cómo en la Pascua se tenía que pintar los postes y los dinteles con sangre, que esta es figura de Cristo Jesús, que por medio de la sangre, por medio del sacrificio, podíamos ser salvos. Y de esa manera, pues en este caso, el ángel de la muerte no entraría a ese lugar y quedarían salvos, porque entraría y si no encontraba esa señal, pues entonces pues caería sobre ellos destrucción, tanto a los primogénitos de los hombres como de los animales. Y esto pues nos llevó a lo que es la puerta del atrio, que es el tema. Y también notamos que hablando de la puerta, pues hablándolo de acuerdo al Strong, vimos que viene de la palabra sha'ar, y esta palabra significa, y lo estuvimos analizando el viernes, que significa una abertura, una entrada, una puerta, un portón, portero, ciudad, habitar, abrir, partir. Y pues entonces nos está hablando de una entrada. Y hablaba pues que si estamos hablando de esa puerta, pero esa puerta no necesariamente tiene que estar abierta para que entre un espíritu inmundo y para que entre y tome control de nuestra casa. Hablábamos, cuando hablábamos que cuando hay una pequeña abertura, porque ahí dice que es una abertura, cuando hay una pequeña abertura, pues entonces entra, porque nosotros tenemos de alguna manera duda, tenemos de alguna manera curiosidad, no tenemos la certeza, no hay esa fe de tener la puerta cerrada, porque lo que está adentro estamos resguardados, protegidos, cubiertos, en este caso por la sangre de Cristo, como pasaba en la Pascua. Pero sin embargo, cuando nosotros abrimos una abertura para asomarnos qué está pasando, hay esa curiosidad, pues nosotros vemos ahí en el punto, dice, pues entonces estamos invitando a que habite el Espíritu, porque lo invitamos a entrar desde el momento que abrimos la abertura de la puerta. Entonces, pues de esa manera, pues toma control de nuestra vida,
porque todavía de alguna manera nosotros no hemos reconocido que todavía hay duda en nosotros, que todavía deseamos las cosas del mundo y abrimos la puerta, porque bien vamos a ver ahorita más adelante que Jesús nos dice: yo soy la puerta. Y obvio que todo aquel que no sea Jesús no es la puerta. Todo aquello que no sea Jesús es una decisión que yo voy a tomar y que no es la puerta que me lleva a salvación. Amén. Ahora, vemos que entonces hablábamos de la puerta y vemos que la puerta nos dice aquí que es la figura de las decisiones que se debe de tomar. Yo las acabo de mencionar, que cuando estamos hablando de Jesús, que es la puerta, Él es el camino, Él es la verdad. Sin embargo, nosotros cuando tomamos esa decisión, pues tenemos que cargar con las consecuencias. Aunque el Señor siempre, desde el momento que nos invita y que dice: yo soy la puerta, es porque de alguna manera nos está invitando a que vengamos a Él y para reconocer que Él es nuestro Dios. Estaba viendo aquí, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero leía yo aquí en Efesios, cuando Él nos dice que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, dice aquí, por aquí está, porque nuestra lucha, dice, no es contra carne ni sangre, es Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra gobernadores, contra los poseedores de este mundo de tinieblas y contra los espíritus malignos que están bajo los cielos. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes que si nosotros no entramos a la puerta correcta, a la puerta en este caso que es la puerta del atrio, que es figura de Cristo Jesús, pues entonces de alguna manera pues nosotros estamos luchando contra lo que vemos y no contra los espíritus inmundos, contra aquel dice que está en la parte celestial, contra lo que es el espíritu. Ahora vemos que en diferentes aspectos, hablando de esta forma de estas decisiones, vimos unos ejemplos y vimos el ejemplo de Caín, que le dice el Señor que la puerta, el pecado está tocando la puerta, está a la entrada, lo espera, pero también estuvimos analizando cómo le dice, y si haces bien, no serás aceptado, y si no lo haces bien, el pecado yace a la puerta. Y es que nosotros tenemos la decisión: si yo no entro por la puerta que es Jesús, cualquier otra puerta que yo quiera entrar, hay pecado. Hay un pensamiento que ya está haciendo nido, pero que si yo de alguna manera lo puedo dominar, dice aquí, te codicia. ¿Qué te está codiciando? Pues la tentación, te está codiciando el enemigo para que tú caigas en el pecado, pero dice, pero tú puedes dominarlo. O sea, el Señor está confiando en nosotros, en lo que hemos recibido, con la información que tengo, el conocimiento que tengo, para que con la palabra yo pueda controlar lo que está viniendo a mí. Porque yo tengo que decir, eso no viene de Dios. Esa no es la puerta. Esa no es la puerta indicada. Esa me lleva a muerte. Pero yo quiero entrar por la puerta que es la salvación. Amén. Amén. Vemos como los diferentes momentos. Y vimos también en el caso de Lot, y vimos que los ángeles visitaron a Lot, y sin embargo, aunque estaban allí y Lot estaba en la puerta, y también los hombres que vinieron en la noche para sacarlos, pero sin embargo le dice que él cerró la puerta tras de sí. Y es algo que estamos viendo, que siempre nosotros
debemos de cerrar la puerta. Si sabemos que hay un mal afuera y que está hablando, que está insultando, que está diciendo cosas, nosotros no tenemos que abrir la puerta, porque en el momento que abrimos la puerta vamos a caer en pecado. Pero si nos quedamos atrás, con la puerta cerrada, nada nos va a suceder. Vimos cómo en este caso Boaz, que es figura de Cristo, la figura del manto, lo que cubre, y vemos en el caso de Ruth, ¿verdad? Que es la que lo cobija, la que lo protege, la que la va a redimir, porque ella no es cristiana, no es judía, ¿verdad? No es del pueblo de Israel, mas sin embargo Boaz, que es figura de Cristo, la va a cobijar, la va a cubrir. Vemos aquí, dice, y Boaz subió a la puerta y ahí se sentó. Y he aquí que el pariente más cercano de quien Boaz había hablado iba pasando y le dijo, tú, ven acá, siéntate. Y él vino y se sentó. Ahora, también hablamos lo que es la puerta del tabernáculo. Y dijimos que estaba hecho de tela, pero esta tela es muy gruesa. Sin embargo, aunque es una tela y es muy gruesa, pues de antemano, pues estaba habiendo una separación entre el exterior y el interior. Tenías que tomar una decisión para poder entrar. Vemos que el que entraba por la puerta, pues simplemente se estaba tomando la decisión de acercarse a Dios y dejar el pecado atrás. Vemos entonces en Juan 17:14. Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Y que aunque a muchas veces nos estén dando la palabra, a veces nosotros no queremos escuchar la palabra. Hace rato dijo la pastora, y si la palabra y todo lo que has escuchado te ha molestado, te ha redarguido, qué bueno. Qué bueno, porque cuando la palabra te hace sentir, te remueve, significa que en ti está habiendo un cambio. Y regresamos a esa parte donde hablamos de Génesis 4:7. Dice, y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Entonces, cuando viene esa parte de ahí, pues nosotros tenemos la autoridad de poder controlar el pensamiento, de poder decir, no, vuelvo atrás. Amén. Que aunque venga y sé que no lo entiendo, porque muchas veces no lo entiendo, pero hay molestia dentro de mí, sé que esta molestia no viene de Dios. Sé que esta molestia me está trayendo, que se me dice el cabello, que de alguna manera viene inseguridad, pero eso no viene de Dios. Pero cuando yo abro mi boca y digo, esto no viene de Dios, se va en el nombre poderoso de Jesús, eso se va. Y entonces viene la tranquilidad y la calma y empiezo a buscar. Porque cuando yo empiezo a buscar una alabanza, estoy levantándome a guerrear. Cuando me estoy levantando a guerrear, entonces mi mente ya deja de estar expuesta a los dardos, a las flechas. Y entonces viene la cobertura. Porque en ese momento que yo acabo de tomar decisión en acción, estoy levantando el escudo. Aunque no vea yo que yo diga, lo estoy levantando, pero al tomar la acción, eso viene como resultado que ya no están mi mente, mis pensamientos en la flecha que me enviaron, sino por el contrario, empiezo a gozarme y se empieza a ir todo aquello que yo sentía, empieza a cambiar y empieza a venir a cambiar la atmósfera en mi hábitat. Y al cambiar la atmósfera, entonces viene paz y empiezo a gozarme y a disfrutar de lo que no estaba yo viendo. Porque curiosamente unos momentos antes yo no estaba disfrutando de lo que yo tenía ahí. Estaba disfrutando de algo pasajero. Como cuando me están dando una bebida, un tejuino, y está haciendo mucho calor, y entonces cuando me lo dan, me lo dieron como
arribita de la mitad. Y entonces en lugar que yo lo disfrute, diga gracias, y me lo esté tomando y diga, ¡ay, qué delicioso está! Y con eso tengo para disfrutar y que diga, ¡qué bien me siento! Sino por el contrario, me están dando y pienso, híjole, está medio vacío, no está lleno. Ay, con eso no voy a tener, no va a ser suficiente. Con él no se me va a quitar. No me voy a sentir a gusto. Mejor al rato yo voy y compro el mío, voy a decir que no, muchas gracias. Son tantas cosas que yo estoy permitiendo, pero soy yo que no veo las cosas rebosantes y que yo mismo me estoy bloqueando la bendición. Pero cuando entonces yo digo, esto no viene de Dios. Esto soy yo, esto es algo que me está viniendo a mí ya de hace rato, que cada cosa que viene me hace que me empiece a molestar y a enojar más. Ya abrió la puerta, la abrí poquito porque no me gustó, no me agradó algo, y eso vino a que yo me sintiera cada vez más molesta, más molesto. Pero ya esa abertura está y ese espíritu está habitando dentro de mí. ¿Y qué voy a hacer? Esto no viene de Dios. Te vas en el nombre poderoso de Jesús. Cuando yo digo te vas en el nombre poderoso de Jesús, así como yo abrí la abertura, yo le estoy diciendo, lárgate de mi casa. Tú no tienes acceso aquí, porque aquí el único que habita, el único que está aquí es Cristo Jesús. Amén. Y entonces cierro la puerta y viene y cambia todo. Y empieza a haber paz y empiezo a disfrutar, y otra vez me acerco y hablo, otra vez empiezo a disfrutar y dejo todo lo demás. No sé si me estoy explicando. Así es que pues todo nos lleva a Jesús, todo nos lleva a Él, porque Él es el centro. Yo soy la puerta, si alguno entra a mí será salvo, entrará y saldrá y hará pasto. O sea, cuando tú entras a Jesús, tú entras a la puerta, tú tienes libertad. Tú eres libre. Puedes entrar y salir, porque estás salvo. No sé si me estoy explicando. No es por ti, no es por lo bonito, por lo grande, por lo hermoso, por todas las cosas buenas que has hecho. No es por ti, es por Cristo Jesús. Por eso Él es la puerta. Por eso dice, el que entra por mí, o sea, por Cristo, el que reconoce que Él es nuestro Dios, nuestro Salvador, estamos entrando como pecadores. Entonces, dice, entrará y saldrá y hallará pasto. O sea, entrará y saldrá y hallará pasto. Andará, siempre vas a tener la bendición, la cobertura. Porque alguien ya murió por ti. Pero si tú no lo crees, si tú dejas la abertura poquito, va a venir el ladrón. No importa que tú hayas comprado un seguro y que tengas las mejores cámaras y las mejores, la aseguranza, va a entrar. ¿Por qué? Porque dice que el ladrón solo viene a robar y matar y destruir. Tú no estás seguro, porque tú lo estás haciendo con tu fuerza. Tú no reconoces que la única puerta es Jesús. Pero dice Jesús, pero yo he venido para que tengas vida. No es momentáneo, no es por lo que tú pagaste y cada año tienes que estar pagando. No es por una cuota y depende cuánto pagas, depende de la seguridad que tengas. No dice eso. Dice Él, yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. No te limito, pero tú tienes que tomar la decisión. Y dijimos que la salvación no es un proceso que dure años. Es de un momento para otro. En el momento en el que tú reconoces a Dios como tu Dios y tu Salvador, no por tus obras, entonces en ese momento tú estás recibiendo a Cristo. Amén. Y dijimos también que la puerta estaba al oriente. Y dijimos que en Números 2:3 dijimos que el oriente estaba en la salida del sol. Y que los campamentos que estaban también a la salida del sol era el campamento de Judá. Y había pues otros
dos más del pueblo de Israel. ¿Y qué nos indicaba a estar al oriente? Pues nos indicaba que el tabernáculo estaba donde salía el sol, el nacimiento del sol. Esto está anunciando pues las buenas nuevas. Amén. Que cuando tú está a la puerta siempre es cuando tú estás recibiendo las buenas nuevas. Y las buenas nuevas las recibimos todos los días cuando tú abres los ojos, cuando tú ves la luz. Yo les he dicho que cada que tú despiertas en la mañana, digas buenos días, Espíritu Santo. Gracias por darnos la oportunidad de poder permanecer firmes. Debe de ser tu primera oración cuando tú abras tus ojos, porque nos ha dado la oportunidad de permanecer en el camino. Bueno, pues nos habla entonces que está anunciando las buenas nuevas y que nos está anunciando también que es la puerta de salvación. Sin embargo, vemos que en Malaquías 4:2 dice: mas para vosotros que teméis mi nombre, se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas, y saldréis y saltaréis como terneros de establo. Y es que para nosotros como cristianos debe ser un temor el no abrir los ojos y no tener a Cristo Jesús con nosotros. Pero si lo tenemos, deberíamos de gozarnos y de brincar, así como dice, como terneros de establo, brincar de gozo. ¿Por qué? Porque hay cobertura sobre nosotros. Tú puedes salir y nada te va a pasar, porque a veces nosotros salimos y andamos por allá, pero algo nos va a suceder, algo pasa por aquí. No te va a pasar, porque Él te está cuidando. Yo me acuerdo cuando la sierva, compartió que decía que venía de Tijuana y pues venía más adelante un percance donde obvio que iba a perder la vida. Pero ¿qué pasó? Pues obvio que el Señor la estaba cuidando. A eso me estoy refiriendo. ¿Qué hizo? Pues hizo que el carro, aunque le acelerara, el carro no avanzara. Que aunque le pisara, como diciendo, apúrate. Pues el carro no iba porque el Señor le está deteniendo. Una fuerza increíble que está detenido, que no la ve uno. ¿Y por qué? Porque me está cuidando, porque hay cobertura. ¿Para qué? Para que no te pase nada. ¿Qué sucedió? Pues cuando le salió, venía en sentido contrario la llanta del pick-up que se le había salido en plena curva, pues que le llegó, pues, obvio que cuando pasó, pegó en el carro y no le pasó nada. Sin embargo, cuando vía el federal de caminos, me dijo, cuando ha habido estos accidentes, no salen vivos. Y yo decía, híjole, el carro se ve como si hubiera chocado con un poste. Sin embargo, al pegar en el parabrisas, ¿cómo que el parabrisas? Ni siquiera se rompió nada. Nada más quedó marcada aquí como la llanta que rozó. ¿Cómo fue posible? Pues sí, porque Dios, como dice aquí, pues Él está cubriendo tu salud bajo las alas. Yo le dije a la sierva cuando la vi, porque me avisaron y ahí voy y corriendo, y yo vi el carro y a mí dije, no me importa el carro, no, qué bueno que está bien, y los señores pues adelante, lo que sea, las cosas materiales, el Señor, ¿qué es lo que tú haces? Saltas como ternero de un gozo. ¿Por qué? Porque te has salvado. Porque significa eso, significa la salvación. Significa que el sol de justicia se levanta con las alas cubriéndonos para que no nos pase nada. Que tú puedas salir y hubo tal cosa y tú no te enteraste porque pasó después que tú pasaste o después de. Yo me acuerdo cuando fuimos al otro lado, decía, oye, ¿cuántas veces he manejado este carro y nunca le ha pasado eso? Muchas veces yo venía en el Mini Cooper y le he frenado y nunca hace eso, nunca. Pero curiosamente íbamos tan recio y sin embargo le frené y el carro chilló las llantas y se la dio. Y yo lo controlé y después nos fuimos como si nada. Pues algo nos está diciendo el Señor, aquí hay que irnos despacio en este pedacito de aquí, algo no está bien. ¿Y qué pasó después cuando sucedió más de regreso? Exactamente ahí, una motocicleta salió disparada y ahí estaban parando el tráfico.
Dije, wow, cómo el Señor nos guardó. Otras veces hemos ido igual con el Mini Cooper y todo, y el que enfrentas y no hace eso. Esa vez no entendí, no supe qué, pero yo le dije, pues esto es del Señor, porque esto está inexplicable. Entonces me bajé a ver qué le pasó a la llanta, algo, por qué hizo esto, nada. Pero no notamos la palabra, mas para vosotros que teméis mi nombre, se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas. Él nos cuida, nos protege. Deseamos ver a gloria a Dios y que la persona que se ha ido y los demás motociclistas esperando ahí, pues que salga bien, porque en su casa los están esperando, tienen familia. Oh Señor. Vemos que entonces que la puerta del atrio pues es la única entrada, no hay otra, es la única. No hay manera de que tú vayas por una puerta trasera o por un ladito, que nadie te vea. No, el que ingresa por la puerta tiene que hacerlo en la luz. Tiene que ir y reconocer que es pecador y por eso va a la puerta, porque necesita. Él necesita cambiar, necesita estar salvo, ser limpio. Amén. Sin embargo, pues hay muchos que aunque el Espíritu les redarguye, no lo quieren hacer. Por eso dice en Juan 3:19, y este es el juicio, que a la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Que aunque tú le estás diciendo, y les dices, mira, esto es rojo, ve, chica, esto es rojo. Y aunque estás viendo que es rojo, ellos dicen, ajá, pero ellos hacen lo que ellos quieren. Te están respondiendo porque estás ahí en ese momento, pero si no estuvieran, dirían un comentario. Por eso dice aquí, mas los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Y desde el momento que tú no pones a Dios en primer lugar, tus acciones son malas. Así de sencillo. Por eso desde el momento que tú no entras por Jesús, tus acciones son malas. Te van a llevar al pecado y a la muerte. Si yo decido entrar por la puerta, pues quiere decir que yo quiero crecer. Quiero parecerme a Jesús. Amén. Estoy dispuesto a ponerme su yugo. Amén. Amén. Pero ahorita lo busco. ¿Para qué? Para llegar a la perfección, para llegar a la madurez. Porque aunque yo tenga cierta edad, puedo ser bien inmaduro. Aunque tenga cierta edad ya avanzada, puede que yo esté como adolescente y que haya abrazado esa etapa y todavía siga viviendo en esa etapa de inmadurez, de orgullo. Porque si algo tiene persona que es madura, es que reconoce y es madura, reconoce y somete su orgullo para cambiar, porque ha entendido en el proceso, en el caminar, que la inmadurez te lleva a la rebeldía, a la desobediencia. Amén. Amén. Dice en Proverbios 4:18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento, en resplandor hasta en pleno día. Si yo me levanto buscando al Señor, le digo buenos días Espíritu Santo, y luego volteo y mi pareja está despierta, ¿qué le voy a decir? Ay, ¿cómo estás? ¿Estás? O le voy a decir, buenos días, amor. Buenos días. O me levanto y ni siquiera, aunque esté despierto, se voltea para el otro lado como diciendo, ni me hables ahorita, porque quiero dormir. Pero sin embargo yo tomo la decisión de buscar al Señor desde que me levanto,
pues entonces conforme va avanzando, va viendo esa luz en mí. Me estoy llenando de energía. Me estoy llenando de Jesús. Y si me lleno de Jesús, todo lo que yo vea y haga va a ser una bendición. Y voy a ser una bendición. Amén. Vemos que las tribus, dije que eran 3, las tribus que acampan en el área oriente, o sea, donde sale el sol, era Judá, y Judá significa alabanza, y Azar significa recompensa, y Zabulón, exaltado. Y notamos que entonces todo aquel que al inicio se levanta, pues lo primero que hace es entrar, como dice aquí el Salmo, entrar por sus puertas con acción de gracias. Y a sus atrios con alabanza, darle gracias, bendecir su nombre. Gracias, Señor, por un día más. Me gozo, te bendigo. Pero a veces te levantas porque no dormiste bien, porque los señores de allá enfrente tienen un escandalazo otra vez. La vecina, ¿verdad? Igual, híjole, que nomás está otra vez bien temprano que se levanta. O acá el vecino que tiene un pitadero con su pickup ahí porque le deja que sus nietos le estén picoteando al carro y no dejan dormir. Y entonces me pongo de mal humor. Pero aquí no dice eso. ¿Me explico? Dice que entrar en acción de gracias a sus atrios con alabanza, dale gracias. Y vemos que entonces la entrada es para todos. No hay alguien especial, alguien que diga a este no, pero ¿por qué a este sí? La entrada es para todos. No es que yo esté de acuerdo, es que la persona que entre ahí decida, que esté arrepentida, que quiera, que busque el Espíritu, le ha redarguido, ella es la que va a entrar. No es para darme gusto a mí. Y para eso, por eso, vuelvo a repetir el versículo. Y dice, yo soy la puerta, si alguno entra por mí, será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. Es para todos. Todo aquel que decida hacerlo. Dijimos que había un ejemplo y que la entrada es para todos. Y vimos que en Lucas 23:39 hablamos del malhechor. Hablamos del que estaba crucificado junto con Jesús. Y dice, uno de los malhechores que estaba colgados ahí, se lanzaba insultos diciendo, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro contestó reprimiéndole, dijo, ¿ni siquiera temes tú a Dios, a pesar de que estás bajo la misma condena? Y nosotros a la verdad, justamente, porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero nada malo ha hecho. Y decía Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces él le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y vimos que él es la puerta. Desde el momento que él muere y resucita, al primero que entra por él, por esa puerta, es el malhechor. Es el malhechor, que allí estaba reconociendo que él era pecador, que él merecía lo que estaban haciendo, pero él no, pero estaba arrepentido y le dijo, acuérdate de mí. Estoy arrepentido y reconozco mi pecado y reconozco mi castigo. Amén. Amén. También vimos de la mujer adúltera, que esto es Juan 8, del 9 al 11. Dice, al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno y comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están ellos? Ninguno te ha condenado. Y ella respondió, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. Vete y desde ahora no peques más. La entrada es para todos. No importa cuántas y cosas tan garrafales pudo haber hecho. Dice que es para todos. Pero ¿qué le dice? No hay nadie que te condena. Porque todo aquel que vio su nombre aquí, todos han pecado, todos de alguna manera y cuando vieron. Pero ninguno te está condenando, yo tampoco te condeno. Vea lo que dice, ni siquiera él que es la puerta te condena.
sino por el contrario dice, vete y desde ahora no peques más, vete y cuida tu libertad. Ok. Vemos también, en este caso, vemos ahora cómo Saulo, ¿verdad? Este hombre erudito, sin embargo, un perseguidor y un asesino de cristianos. Dice la palabra, y vino a mí y poniéndose a mi lado me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. ¿Por qué? Porque obvio que el Señor lo dejó ciego para que viera qué frágiles son las personas cuando ellos se creen con poder, con orgullo, y que sin embargo en abrir y cerrar de ojos lo dejó ciego. Pero así como lo dejó ciego, lo podía hacer ver. Y le dice, hermano Saulo, recibe la vista, porque el Señor le dio indicaciones a otro hermano para que él le pusiera manos. Y le dijo, en este mismo instante alcé los ojos y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas palabra de su boca, porque testigo suyo serás a todos los hombres de los que has visto y oído. Ahora, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y aconteció que cuando regresé de Jerusalén y me hallaba orando en el templo, caí en éxtasis y vi al Señor que me decía, apresúrate y sal pronto de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Y yo dije, Señor, ellos saben bien que en una sinagoga tras otra yo encarcelaba y azotaba a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, allí estaba también yo, dando mi aprobación y cuidando los mantos de los que estaban matando. Notemos entonces cómo el Señor, aún aquellos que de alguna manera pensaban que hacían lo correcto, pensaban que estaban haciendo bien, que no estaban errados, pero que estaban equivocados cuando el Señor les mostró. Porque muchas veces nosotros hicimos muchas cosas pensando en el sentido común que éramos buenos y que lo que estábamos haciendo era lo más correcto. Sin embargo, no, porque no teníamos a Jesús, no habíamos entrado a la puerta que es Él. Dice, sin embargo, por eso la entrada es para todos. Y vemos por qué es la entrada para todos, porque el Señor esa fue la indicación. Y vemos en Juan 6:39, dice, y esta es la voluntad del que me envió. Esto lo dice Jesús, que todo el que me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. O sea, todo aquel entrada es para todos. Si van y lo buscas, dice que Él lo va a resucitar en el día final, que no va a perder a ninguno. Porque esa es la voluntad del Padre. No cómo está, ni qué color, ni qué hace, o qué no hizo, sino que si está arrepentido y viene a la puerta que es Jesús y lo reconoce como Dios, como Salvador, tiene acceso. Amén. Y esto nos lleva pues a continuar con la enseñanza, y vemos que las medidas de la puerta dice que eran de 20 codos de ancho y 5 codos de alto. Está hablando aproximadamente como de 10 metros. Y entonces cuando está hablando de 20 codos, pues esta es figura de la responsabilidad a los 20 años. Vemos que en el Éxodo 30:13 dice que se multiplica por la gracia. Y da un total si multiplicamos 30 por 13, pues nos da un total de 100 codos. Que si lo asociamos con la parábola de las 100 ovejas, y que nos dice pues que aunque una no esté, va y la busca y deja las 99 y va por una, porque es bien importante. Por eso el acceso son para todas, y todas son importantes. Aunque tenga todas las demás, van por esa porque es muy importante, no se deja atrás. Ahora, dentro de lo que es la puerta del atrio, vemos que la puerta del atrio tiene 4 colores.
Vemos que tiene 4 colores. Y vámonos al Éxodo. Éxodo 27:16. Y dice así: y la puerta del atrio había una cortina de 20 codos de tela azul, púrpura y escarlata, y de lino fino torcido, obra de tejedor, con sus 4 columnas y sus 4 basas. Vemos, dice que la puerta del atrio había una cortina de 20 codos de tela, ¿qué? Azul, púrpura, escarlata y lino fino torcido. ¿Ok? Entonces vemos que era azul, púrpura, carmesí y lino blanco. Son 4. Azul es uno, púrpura es otro, carmesí es otro y lino blanco. Porque de repente pensamos que púrpura, carmesí es lo mismo. No. Y dice que es obra de recamador. Y un recamador es el que cosía, bordaba, que sobresalía. Esto representa entonces los 4 evangelios. Y ahorita vamos a ir analizándolos. La Biblia nos da acerca del paralítico. ¿Qué dice la palabra de acuerdo al paralítico? Vámonos a Marcos 2, del 3 al 5. Dijimos que los 4 colores también representan los 4 evangelios. ¿Ok? Ahora vemos en Marcos 2, del 3 al 5. Vean también, déjenme regresarme ahí. Y dice, antes de que yo avance, déjenme leer el Éxodo 27:16. Y dice que son 4 colores. Dijimos que representan los 4 evangelios. Pero dice que también son 4 columnas. ¿Notan? 1, 2, 3, 4 columnas. ¿Notan? Y 4 basas. 4 basas. Pero también arriba hay unos capiteles. ¿Lo ven? ¿Arriba? Ok. Bien, les muestro porque después vamos a ir avanzando en cada una de las partes. Ok. Entonces nos regresamos ahí dijimos que Marcos 2, del 3 al 5. Entonces vinieron a traerle un paralítico llevado entre 4. Vean, entre 4. Y como no pudieron acercarse a él a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba, y cuando había hecho una abertura, bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Dios mío. Entonces vemos que ¿quién es el que lo llevó? 4. Estos 4 están tipificando esos 4 evangelios, en que necesitamos a esos 4 esa ayuda para poder llegar a Cristo Jesús, para poderlo conocer, para acercarnos a Él. Conducen al pecador hacia la puerta que es Cristo. ¿Para qué? Para que Él lo salve. ¿Por qué? Porque no puede caminar solo. ¿Sí notamos? Dice, no puede caminar solo. Vámonos entonces ahora a Marcos. Vamos a ir a Marcos 2, del 3 al 10. Dice así: entonces vinieron a traerle un paralítico llevado entre 4, y cada uno pudieron acercarse a él a causa de la multitud, ¿verdad? Llevado entre 4, como no pudieron acercarse a él a causa de la multitud, llevaron el techo encima de donde él estaba, y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que yacía paralítico, y viendo la abertura, bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Pero estaba ahí sentados algunos de los escribas, de los cuales pensaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismos, les dijo:
¿por qué pensáis estas cosas de vuestros corazones? ¿Qué es? Dice, ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra de perdonar pecados, dijo el paralítico. Y dice, ¿tiene qué? Autoridad para perdonar pecados. ¿Quién es el que está perdonando? Jesús. Desde el momento que nos acercamos a la puerta y atravesamos esos son 4 colores, y que están figura de esos 4 evangelios, entonces nosotros al entrar, el Señor nos perdona, porque es el único que tiene la autoridad de perdonarnos. No sé si me estoy explicando. Amén. Porque habrá gente que diga, no te perdono, es que no me es posible perdonar, es que me cuesta trabajo perdonar. Pero ¿qué dice aquí? Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Repite conmigo, el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Amén. No es que si yo perdono, no, si ya le dijo al Señor, el Señor lo está perdonando, yo no soy quien para decirle, el Señor te va a perdonar o yo no te perdono. Pues eres tú, el problema es tuyo. El problema es tuyo. Recordemos lo que dice el Padre nuestro. Perdona nuestros pecados así como yo perdono a los que me ofenden. Pero también dice más adelante, si tú no perdonas, el Señor cuando tú llegues a Él tampoco te perdonará. Porque Él es el único. Amén. Pero también da una ordenanza. Entonces cada uno de los colores de la puerta dijimos que representan las 4 facetas de Jesús, porque el evangelio son las buenas nuevas. Amén. Son los 4 evangelios, la vida de Jesús, las buenas nuevas. Entonces está representando sus 4 facetas de Jesús. Vamos entonces al color púrpura. Vamos al primero. Ay, Dios, no aparece. Ahí está. Y vámonos a la palabra. Mateo 21 del 4 al 5. Biblia, Jubileo. Dice así. Y todo esto fue hecho para que se cumpliera lo que fue dicho por el profeta que dijo: decir a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna y sobre un pollino, hijo de bestia de yugo. Fíjate bien cómo dice, he aquí tu rey. Ahí dice, está con un poquito más oscuro, dice, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna. Entonces este color que estamos hablando, el color púrpura, simboliza la realeza. Una de las facetas de él es rey. La faceta dice, tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna. Concuerda con el evangelio de Mateo, quien expresa el pensamiento de que Cristo es rey. Vemos que entonces 14 veces se menciona como hijo de David en Mateo, demostrando además su genealogía como descendiente real. Y esto lo vamos a ver en el discipulado en Mateo 1 del 11 al 17. A David le dieron la promesa de que su descendencia estaría reinando eternamente. ¿Dónde dice? En Primera de Crónicas 17 del 12 al 14. Entonces vemos que ahí su descendencia, dentro de su descendencia es Jesús. Él es hijo, viene de hijo del rey. Amén. Amén. Vamos a otro color. Nos tenemos que ir avanzando porque si no nos alcanza el tiempo. El color carmesí. Y nos vamos a la palabra. Isaías 42:1. Dice así: he aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido,
a quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Dice que entonces, he aquí mi siervo, yo les extendré mi escogido, a quien mi alma tiene contentamiento, que es la parte más oscura. Está simbolizando el color de la sangre que concuerda con el Evangelio de Marcos, quien representa así a Cristo como el siervo suficiente que tenía que derramar su sangre para salvarnos. Vemos que el leproso, cuando era declarado limpio, tenía que llevar 2 aves que sacrificaban una a la otra y limpiada con agua de cedro escarlata, sombra de lo que haría Cristo más adelante. Esto está en Levítico 14:6. Entonces notamos cómo Jesús es el sacrificio para poder ser limpios y purificados. Amén. Eso es lo que tenía que hacer el leproso. Sin embargo, pues esa es figura de Cristo Jesús. Vámonos a otro color, el lino blanco. Lino blanco. Vámonos a la palabra Lucas 19:10. Dice: porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Notemos, otra vez, salud. Dice, fíjate bien lo que dice la palabra. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué simboliza entonces el color blanco? Simboliza limpieza, significa santidad y la justicia de Jesús. Amén. ¿De qué nos habla? Nos habla de la perfección de Jesús como hombre y su carácter justo. Vemos que entonces en el Evangelio de Lucas nos presenta a Cristo como el Hijo del Hombre. Siempre dicen en Lucas el Hijo del Hombre y describe su genealogía en orden descendente como el Hijo del Hombre. La frase Hijo del Hombre es mencionada 26 veces por Jesús en este libro de Lucas. Y nos vamos al último color azul. Y nos vamos a la palabra Juan 6:38. Dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Repito, porque no he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces vemos que el color azul simboliza lo celestial. Presenta al Señor como el Hijo de Dios. Y esto concuerda con el Evangelio de Juan, en el que lo describe como el Eterno, como el Hijo de Dios. Y vemos aquí en Juan un ejemplo. Vemos que en Juan 1:1 dice, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces estamos hablando de lo celestial. Aquí está. En el principio existía el Verbo, o sea, la palabra. El Verbo estaba con Dios, la palabra estaba con Dios y el Verbo era Dios. Vemos cómo lo eterno. Vemos cuando Moisés le preguntó a Dios por el nombre con el que tenía que presentarlo al faraón. Le dijo, le vas y les dices, yo soy, así me vas a presentar. Y vemos entonces que en el Éxodo 3:14 dice así, y Dios dijo a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, y me ha enviado a vosotros. En este libro Jesús se presenta 7 veces como el yo soy. Fíjense bien, cómo se presenta, dice yo soy. Pero así como se está presentando en este libro, también se presentó en el Éxodo.
es el mismo. Dios, Jesús, es el mismo, es Dios. Dijimos que había en el ejemplo, en la figura, ¿se acuerdan? Dijimos que había ¿qué? 4 columnas. Vamos a la palabra, Éxodo 27, 16. Dice, y la puerta del atrio había una cortina de 20 codos de tela, púrpura, escarlata y lino fino torcido, obra de tejedor, y con sus 4 columnas y sus 4 basas. Columnas. Ahora vamos a ver entonces cuál es el significado de columna. De acuerdo al diccionario Strong, se traduce del hebreo amud. Amud. ¿Y qué significa? Vamos a ver el significado. Significa una columna, un pilar, plataforma, un atril. Ahora, ¿qué representan las columnas? Representan los 4 puntos cardinales que señalan la plenitud de la tierra para que haya equilibrio. Entonces, para que haya ese equilibrio en la tierra, pero también en lo espiritual, ¿qué nos da en lo espiritual? Nos da 4 ministerios. Y estos 4 ministerios, en donde deben estar contenidos los 5 ministerios. ¿Cuáles son? Vamos a ver el primero. Vamos a ver el primero. El ministerio del Espíritu Santo. Vámonos a 2 de Corintios 3:8. Dice aquí: ¿y cómo será aún con más gloria el ministerio del Espíritu? Ahora, hablando del ministerio del Espíritu, dice aquí, ¿cómo será aún con más gloria el ministerio del Espíritu? ¿Y qué hace el Espíritu? Pues el Espíritu es el que te convence del pecado. Si tú no te convences del pecado, no está el Espíritu, porque tú sigues aferrado o aferrada a tu idea, a lo que lo demás, debido o por culpa de, tú hiciste algo. Tú porque fue una consecuencia y porque no te quedó de otra. Si tú no, yo no hubiera. No. El Espíritu es el que convence del pecado. Para eso entonces, ¿dónde dice eso? Vámonos a Juan 16, 18. Por eso decían, ¿qué es esto que dice? Un poco, no sabemos de qué habla. Porque recuerda que el Espíritu solo le habla al Espíritu si tú estás espiritual. Te habla a ti, al pecador. Le habla al Espíritu. El otro, si está escuchando, si él está aquí orando, le está hablando al Espíritu. El otro que está a un lado, pues no sé qué está diciendo, no le entiendo nada, porque no le está hablando a él. Está hablando al Espíritu del pecador. El Espíritu dirige a los ministros el lugar donde debe de predicarse el Evangelio. Porque el Espíritu es porque te guía para que tú des la palabra. Y recuerda la palabra, no la tuya, sino la palabra. La palabra de Dios. Porque la palabra está ungida y tiene poder. Amén. Vemos que la palabra está ungida. Y para eso vámonos a Hechos. Hechos 16, del 6 al 7 y el 10. Y dice, del 6 al 7, dice: pasaron por la región de Frigia y de Galacia,
habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitania, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. ¿Ves? Todas las veces el Espíritu les dijo no. Pero tú tienes que estar sensibles para escuchar el Espíritu, para que puedas abrir la boca y dar palabra. Porque a veces decimos, pero somos nosotros. No es el Espíritu, porque no estamos sensibles. No queremos escuchar. Por eso el Espíritu dice aquí, es el que te va a guiar para que tú des la palabra. Dice que ellos entonces, dice que han sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en ese lugar, en Asia. Por algo. No les permitió que dieran palabra en Asia. Hoy podemos analizarlo por qué. Dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitania. O sea, llegaron y dicen, ahora vamos para este otro lado. Dice, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Ahora, vayamos al 10. ¿Qué dice el 10? Veamos el 10. Dice, cuando tuvo la visión enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. ¿Sí notamos? ¿Sí notamos cómo ahora ahí sí les está permitiendo que vayan y den el Evangelio? Es cuando el Espíritu les está diciendo, no cuando ellos crean que aquí debe de ser y aquí no. Ahora, vemos que entonces dice que la palabra tiene poder, pero tiene que ser guiada por el Espíritu. Vamos a 1 Corintios 2:4. Dice, y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. No es el mensaje de la persona, de lo que está diciendo, hijo, ponle atención, de hago peinas al niño. Dice aquí, sino fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Ok? ¿Qué hace el Espíritu? Es el Espíritu, no eres tú. Convence a multitudes. Es la palabra por medio del Espíritu que convence. Vámonos a Hechos 2, 22 y 23. Dice así, varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros, con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de vuestro, a través de él, tal como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en la cruz, una cruz por manos de impíos, y le mataste. Cuando nosotros estamos escuchando la palabra de Dios, porque nos habla, dice que convence a multitudes. Cuando nosotros escuchamos la voz, la palabra, el Espíritu nos redarguye a aquellos que de alguna manera, cuando estamos escuchándolo, viene arrepentimiento. En lo individual, a veces en colectivo, pero regularmente es individualmente. Cuando escuchan la predicación, cuando escuchan la palabra de Cristo, conduce al arrepentimiento. Y esto, acercarse a Dios para recibir la dirección. Vamos a otro ministerio dentro de estos 5. El ministerio de la justicia. Y vámonos a 2 de Corintios 3:9. Dice así, porque si el ministerio de condenación tiene gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia. Así es que el ministerio de justicia pues nos habla de ser justificados por medio de la fe.
Y para esto vámonos a Efesios 2, del 1 al 10. Efesios 2, del 1 al 10. Dice, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús, al fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundancias riquezas de su gracia por su bondad para con vosotros en Cristo Jesús, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Oh Dios. Fíjense bien, dice que somos justificados por medio de la fe. Y aquí es importante porque nos lleva otra vez a Jesús, que dice que Él es la puerta. Y bien que como nos dice a todos y aquí habla en lo general. Dice, y os dio vida a vosotros que estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Amén. Cuando nos entramos a Él, entonces Él nos da vida, porque estábamos muertos, porque todo lo que hacíamos pensábamos que estábamos correctos. El orgullo no nos permitía ver nuestros errores. Entonces dice que estábamos muertos, dice, sin embargo en el 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, o sea, según lo que todos hacen, según lo que para los demás está correcto, pero para Dios no, y queríamos de alguna manera hacer lo que hacían los demás, porque es lo que conocíamos, conforme al príncipe, fíjate lo que dice que, repito, en otro tiempo según la corriente de este mundo. Ahora, vean aquí, notemos analicemos este pedazo, dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. Hace rato yo se los leí, que decía ahí en Efesios, que hablaba que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra gobernadores. Ahora aquí está diciendo una potestad, príncipe de la potestad del aire. Dice aquí, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y si nosotros éramos hijos de desobediencia, bueno, algunos todavía, entonces ¿quién está operando en nosotros? Una potestad. La potestad del aire, dice, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, de lo que queríamos, de lo que sentíamos y lo que deseábamos, lo que anhelábamos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia y por causa de amor, del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. ¿Quién dice amén? Amén. ¿Sí notan? ¿Cómo es interesantísimo analizar este pedazo nada más? Ahí nos quedaríamos en una buena enseñanza. Pero ahorita lo vamos a ver así, lo que son los ministerios. Nos habla entonces que, pues no debe de ser por nuestra justicia, ¿verdad? No debe de ser por nuestra propia justicia, sino por medio de Él, porque dice que es por gracia. Vámonos a Filipenses 3, del 8 al 9.
Y aún más, yo estimo como perdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura, a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. ¡Qué maravilloso! No por mi justicia, sino por la justicia que procede de Dios, de Jesús, que es la base de la fe, y que yo no sea hallado en Él haciendo mi voluntad y haciendo como hijo de desobediencia, manipulado por el espíritu del aire, que es lo que tienen los hijos de desobediencia, que hacen todo lo que ellos consideran que está correcto, que deambula de acuerdo a las necesidades del mundo. Sin embargo, no puedo estar al pendiente nada más de lo que yo estoy observando, que de acuerdo a lo que yo vea lo considere como correcto, sino que reconociendo mi pecado, reconociendo que Jesús murió por mí en la cruz, que Él ya pagó un precio por mí, que se hizo pecador por mí. Y es que es como cuando tú haces algo y dices, yo soy el responsable, porque a veces así tiene que ser, así debería de ser. Si un hijo de nosotros hizo algo, ¿quién es el responsable? Uno. ¿Pero qué hace uno? Se zumba el hijo a la hija, ¿no? Porque es culpa de la hija o del hijo. Pero es nuestra responsabilidad. ¿Qué hice o qué no le hice para corregirlo a tiempo, para que ahora esté haciendo cosas que no están correctas y yo me estoy responsabilizando diciendo yo soy el culpable? La pena o lo que le vayan a dar, dámelo a mí. Y a veces no estamos queriendo hacer eso. Vamos viendo a ver quién fue que lo influenció. No qué parte yo no hice, no estoy haciendo. Qué parte estoy omitiendo. Qué parte dentro de mi responsabilidad yo estoy evitando hacer. Y sin embargo quiero que crezca bien como yo creo que debe de ser. Que llene mis expectativas cuando yo no me estoy responsabilizando. Sin embargo, a pesar de todo eso, porque pues podríamos decir, es que es un hijo, es una hija desobediente y que hace todo lo que quiere, no obedece, no hace nada, todo tengo que andar navegando con él o con ella. Pero el Señor no ve eso. Dice que se hizo pecador por nosotros, para que nosotros fuéramos justicia de Dios. Vámonos a la palabra. Bueno, antes de irnos ahí, el versículo de 2 de Corintios 5:21. Porque el Hijo de Dios se convirtió en Hijo de hombre, y los hijos de los hombres pudieron convertirnos en hijos de Dios. Porque Él nos enseña, dice, venid a mí, aprender de mí. Él se hizo hombre para enseñarnos cómo ser hijos de Dios. Y para ser hijos de Dios tenemos que seguirlo a Él. Vamos al ministerio de la palabra. Y vámonos a Hechos 6:4. Y nosotros nos entregamos a la oración, al ministerio de la palabra. La palabra de Dios es viva. Fíjate bien, dice aquí. Y nosotros nos entregamos a la oración y al ministerio de la palabra. ¿Qué dice entonces el Señor? Que uno de los ministerios es la palabra. Pero la palabra, cuando yo me pongo a orar,
y leo la palabra, porque cuando esté orando yo tengo que estar leyendo la palabra. ¿Para qué? Para que entre en esa coinonía con Dios, para que yo pueda tener esa relación con Dios y sea el Espíritu Santo que me guíe a la oración. Porque entonces cuando yo leo la palabra puedo ver que esa palabra es viva. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu y de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces tiene el poder, por eso tengo que buscarla, porque me sirve para todo. Es una palabra viva, no es palabra muerta. Pero desde el momento que yo estoy buscando, ¿por qué lo estoy buscando? Porque en mí nací de nuevo, porque yo tengo una nueva mentalidad. Por eso voy y busco la palabra, porque soy creación nueva, redimido. Vemos que dice la palabra. Primera de Pedro 1:23, pues habéis nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. O sea, yo nací por la palabra, porque yo hablé, yo declaré, yo confesé. Y cuando yo confesé y reconocí que el Señor, que Jesús es mi Dios, reconocí que soy un pecador, y Él me quitó eso, me perdonó, me está dando una vida nueva, y es por medio de la palabra que dice viva y permanece. Por eso dice que ahora tengo nueva mentalidad y mi simiente es Cristo Jesús. Por eso estoy aprendiendo de Él, y no es de algo corruptible, sino incorruptible. Por eso tengo que acudir a la palabra, por el poder que tiene la palabra. La palabra tiene poder, es viva y eficaz, pero también me edifica. También tiene una palabra de edificadora. Que vámonos a Judas 1:17. Dice así: pero vosotros, amados, acordaos de la palabra que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Yo me voy a la palabra profética, a la que está escrita en la palabra, porque es promesa del Señor. Por eso está escrita ahí. Ahora, hablando de esa palabra que está ahí, pues es una palabra profética. Vámonos a 2 de Pedro 1:19. Dice así: ay Dios. Así comprobamos el cumplimiento de las profecías. Ustedes hacen bien en examinarlas cuidadosamente. Ellas son como antorchas que disipan la oscuridad hasta que el día esclarezca y la estrella de la mañana brille en sus corazones. Le leo la palabra porque la palabra ahí está. La palabra profética ahí está dada. Por eso dice ahí que le examinamos cuidadosamente, porque son antorchas, es luz para nosotros, para que disipen toda duda que puedas tener y cambie la percepción que tenemos. La palabra es evangelística. Vámonos a la palabra. Primera de Pedro 2:25. Dice así: mas la palabra del Señor permanece para siempre. Esta es la palabra que os fue predicada. Repito, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Nunca regresa vacía. La palabra es pastoral. Vámonos a Hebreos 13:17, dice así: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta,
permitirles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. La palabra es pastoral, la palabra también es magisterial, también nos enseña. Primera de Corintios 2:13 dice así: de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñanzas por el Espíritu, cambiando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Y nos vamos a este último ministerio, el ministerio de la reconciliación. Segunda de Corintios 5:18. Y todo esto procede de Dios, quien nos ha concedido consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es la reconciliación? Es el acto que Dios efectúa, ejerciendo su gracia hacia los hombres pecadores, en base al sacrificio expiatorio de su Hijo Jesucristo. Y a nosotros pues nos ha delegado para que hagamos ver al resto de los hombres que tienen una puerta abierta para que se reconcilien con Él. Amén. Y esa puerta es Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Vámonos a otro punto, hablando del Éxodo, porque hablamos de las columnas. Ahora vamos a hablar de las 4 basas. Y nos vamos a las brasas de bronce. Y nos vamos al Éxodo 27:16. Dice: y para la puerta del atrio había una cortina de 20 codos de tela azul, púrpura, escarlata, lino fino, torcido, obra de tejedor, con sus 4 columnas y sus 4 basas. Basas. Vamos a analizar basas. ¿Qué es una basa? Y basa se traduce de la palabra Edén. La palabra hebrea Edén. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es su significado? Y su significado es base, basa, fundar. ¿Y de qué estaban hechas? Las basas estaban hechas de acuerdo a la Biblia, estaban hechas de bronce y de acuerdo a la Biblia significan juicio. Este material que es el bronce, fue hecha también la serpiente en el desierto, que está en Números 21:9, así como todos los materiales que estaban en el atrio del tabernáculo eran de este material. Esto era una figura de que el creyente debía estar fundamentado en la obra sustituta de Cristo. Así es que por el juicio que padeció por nosotros, todo aquel que pretende tener comunión con Dios es necesario que pueda pasar por esta puerta, donde el único que puedes santificar es el Señor Jesucristo por medio de la obra redentora. Así es que si alguno de nosotros pretendemos llegar a Dios por medio de nuestras obras, pues no vas a poder hacerlo. Significa recibir otro evangelio y no es el verdadero. El apóstol Pablo pues nos habla y nos dice en Gálatas 1:6 que hay otro espíritu y otro evangelio, ¿no? Entonces sería anatema. Y anatema significa algo apartado, maldito o dedicado a la destrucción. Lo cual también nos indica que tendríamos una puerta de acceso a Dios si no hubiéramos caído el juicio de nuestro pecado sobre Cristo. Ahora, dentro de esas basas también había unas molduras de plata. Y está
Éxodo 27, 17. Dice: todas las columnas alrededor del atrio tendrán molduras de plata, sus ganchos serán de plata y sus basas de bronce. Ahora, la palabra moldura o ceñidos, la palabra moldura o ceñidos viene del hebreo chazaj. Significa deseo, poner su amor, fileteado, delicia, amar. Y eso es lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros cuando nos cubrió con su sangre preciosa. El salmista dice: bienaventurado todo aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierta su pecado. También lo que es la puerta del atrio también estaba compuesta por capiteles o ganchos de plata. Lo vemos ahí mismo en Éxodo 27, 17. Dice: todas las columnas alrededor del atrio estaban ceñidas de plata y sus capiteles de plata y sus basas de bronce. Ahora la palabra capitel se traduce de la palabra hebrea bab, que significa gancho, anzuelo, y capitel, que es la parte superior de la columna. Así es que los ganchos eran de plata. Esto es figura de lo que la base de nuestra comunión con Dios es, la redención que tenemos, que depende del cielo y no de ninguna de nuestras obras. Pues vamos a concluir porque ya se terminó el tiempo. Así es que la única manera de tener comunión con el Señor Jesucristo es cuando entramos en comunión con Él. No hay otra. Él es la puerta y solo por medio de Él podemos tener esa relación. Por medio de las columnas que nos permiten llegar incluso a la presencia de Dios. Columnas que estamos hablando que es figura de los 4 evangelios para que nos permitan entrar en la presencia de Dios. Esto es que por medio de la sangre de Cristo nos hace aptos. Por medio de Él nos va a hacer aptos para entrar en su presencia. Dice la palabra: entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Eso lo dice Hebreos 10, 19. Que es por medio de la palabra que entramos al lugar santísimo. Desde el momento que Jesús murió, Él rompió el velo para que tuviéramos acceso y tener comunión. Él es la puerta, no hay nada que te lo impida. Hoy tenemos al Espíritu Santo que nos guía para entrar en su presencia. Oh Señor, te damos gracias por este momento que nos has permitido, Señor, disfrutar, Señor, de tu enseñanza, de poder seguir aprendiendo más de ti, de cada parte, Señor, que lo que era la puerta del atrio, la única puerta, Señor, y acceso, pero que hoy tenemos al Espíritu Santo y a Jesús en esa obra redentora y el único donde podemos tener acceso a ti, Señor. Te damos gracias por seguirnos mostrando, Señor, y darnos las herramientas necesarias para que podamos salir victoriosos en el día malo. Gracias, bendito Señor, por seguirnos mostrando y alentarnos a que pongamos nuestra armadura celestial para poder resistir las acechanzas del enemigo. Pero también, bendito Señor, para que nosotros nos pongamos el yugo de Jesús
para poder aprender de Él, que Él es manso y humilde de corazón, y que podamos poner nuestros ojos en esas novedad de vida que son esos evangelios, y podamos tener, Señor, la ayuda necesaria para poder entrar a Jesús y Él nos pueda ser salvos. Te doy gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que están aquí, todos aquellos que no pudieron venir, para que tú, Señor, los cubras, Señor, tengan esa cobertura. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que la paz del Señor esté con ustedes.